Todo empezó con una carta a mí misma. Escapa. No brilles. El miedo es la señal de que estás exactamente donde empieza tu crecimiento. Siento tu sombra oscura tan dentro de mí. El miedo es ese compañero que todos llevamos dentro. Y espero que no lo rechaces cuando te visite. Ojalá pudiera ser sin ti y que mis sueños... Yo no superé el miedo. Lo miré a los ojos y lo invité a bailar conmigo. A veces tengo que aferrarme a tu poder. Hundes la tierra bajo mis pies, haces girar el mundo al revés. Puedes no tener forma y todas a la vez. Te siento palpitar, susurrando en mi piel. Estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Miedo, tú no hablas mis silencios. El miedo no es el enemigo, es el umbral. Atraviésalo y encontrarás tu verdad. No dejes que el miedo grite más fuerte que tus sueños. Buenos días, buenas tardes, más o menos. Qué felicidad siento de estar aquí. La verdad es que quiero felicitaros porque Morelia ha venido para quedarse en mi vida y en mi corazón. Gracias. No es la primera vez que estoy en México. Llevo viniendo desde el 2011. Y la verdad es que es un país de los que más me gustan en el mundo. Y hoy diré que ahora Morelia está en lo más top de mi lista, de verdad. Porque todo el trabajo que hacéis me habéis conquistado. Pero no solo por el trabajo que hacéis, sino por las personas que sois. Así que gracias por el recibimiento. También quiero aprovechar la oportunidad de darles un fuerte aplauso a las ponentes que me han precedido, que lo han hecho súper bien y sobre todo, pues, lo orgullosa que estoy de ti, Karin. Y yo, pues como Lucy, voy a ser un poco incómoda y os voy a pedir que os levantéis. Y es yo he venido hoy a compartir las cosas que a mí me han servido para ser la persona que soy. Y hay un ejercicio que como empresaria hago todos los días y aconsejo, da igual que seas empresaria, emprendedora, madre de familia. Este ejercicio está avalado por la ciencia. Y mis amigos neurocientíficos pues me apoyan en que lo haga y he dicho, oye, ¿y por qué no lo voy a hacer con vosotros? Así que os voy a pedir que pongáis una posición que es muy importante para que el cerebro entienda lo que estamos haciendo. Todos tenemos días difíciles y días mejores. Pero hay un ejercicio que yo me repito para tener grandes días. Entonces tenéis que tener una posición así, con las piernas un poco abiertas. Podéis moveros un poquito, que viene muy bien. Y vais a levantar las manos, las dos. Yo como tengo el micrófono en la alcachofa aquí, pues no puedo. Pero tenéis que poner la mano así. Y con el dedo pulgar, aquí debajo del índice, vais a cerrar el puño así. ¿Vale? Esto es una posición de poder. Y vais a repetir conmigo 3 veces, hoy va a ser un gran día. Más fuerte, Morelia, por favor. Hoy va a ser un gran día. Una vez más. Hoy va a ser un gran día. Muy bien, un aplauso, bravo, 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 bravo. Os podéis sentar. Este ejercicio, que es súper simple, está haciendo varias cosas.
Y os voy a dar otro ejercicio que también viene bien. No os lo voy a hacer ahora mismo, pero viene muy bien. El cerebro está hecho para protegernos. Y cómo nos hablamos cambia nuestra estructura mental. Si tú todos los días te dices, hoy va a ser un gran día por la mañana cuando te levantes, y no importa que tengas movilidad reducida, lo puedes hacer desde la cama, desde cualquier sitio, y haces este gesto, tu cerebro entiende que todo está bien y te está dando poder. ¿Habéis visto algunos la película de la Mujer Maravilla? ¿Sí? ¿Veis que pone esta posición? Así con las dos manos. Pues eso también es una muy buena posición, puedes hacerlo así también. Hoy va a ser un gran día mirándote al espejo todos los días. E inmediatamente vas a notar cambios y vas a ver que tienes más grandes días. Había una vez un profeta llamado Jonás al que Dios le dio una misión y le dijo, mira, vas a ir a Nínive y vas a hablar con los habitantes porque no se están comportando bien. Hay un gran nivel de corrupción y yo quiero que vayas y les des un mensaje para que cambien su manera de hacer las cosas. Y Jonás, cuando Dios le dio esta misión, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Hizo lo que hacemos muchos de nosotros cuando tenemos miedo. Huyó. El miedo te hace o huir o bloquearte. Es la respuesta. Y Jonás dijo, me voy a ir en la dirección correcta. Así que se fue al puerto y se metió en un barco y decidió alejarse de su misión. Y estando en el barco, empezó una tormenta tremenda y ese barco no paraba de moverse. Los marineros, todos asustados, hasta que Jonás les dijo, esto es por mi culpa, porque no he hecho caso a Dios, así que tirarme al mar. Y ellos dijeron, pues sí, la verdad es que mejor que te vayas del barco, ¿sabes? No nos mates aquí a todos. Así que se tiró al mar, lo echaron y un pez gigante se lo tragó, quizás era una ballena. En la Biblia no especifica el tipo de pez, pero sí que era un pez muy grande. Y se pasó 3 días en esa barriguita de ese pez en silencio. Y ahí se encontró consigo mismo. Y cuando salió de esos 3 días, decidió ir a cumplir su misión. Porque en realidad, cuando tenemos una misión, no tenemos miedo a fracasar todo el tiempo. A veces tenemos miedo a nuestro éxito. ¿Y si tengo éxito? Así que él fue, tomó su acción y tuvo éxito. Esta conferencia y esta gira se llama No tengas miedo a brillar. Muchos de nosotros tenemos ese miedo y necesitamos una tormenta que nos mueva para tomar acción. Yo en mi vida he tenido muchas tormentas que han venido para mostrarme el camino. Por eso el miedo se ha convertido en mi amigo, en mi brújula. Lo único es que el miedo no puede dirigir tu vida. El miedo es tu copiloto. Porque además vas a tener miedo toda la vida. Las únicas personas que no tienen miedo viven en el cementerio. Así que tenemos que saber que mientras estemos vivos, el miedo va a venir a visitarnos. Y lo mejor es que nos hagamos amigos de él. A mí una de las preguntas más difíciles de contestar, y hoy la he contestado 2 veces, ¿de dónde eres? Cuando alguien me pregunta de dónde eres, enseguida mis niveles de cortisol empiezan ya a subir. Porque digo, ay Dios mío, ¿cómo les cuento toda la historia que les tengo que contar? Porque claro, cuando digo, soy española, y la gente, ¿ah, sí? Qué raro, ¿no?
¿Española de dónde? De Valencia. ¿De Valencia de dónde? Y yo, pues de España. Sí, pero ¿de dónde? Entonces, claro, cuando la gente ve que soy negra y española, pues dicen, ay, uno y uno no son dos aquí, ¿qué pasa? Porque claro, todo lo que nos resulta diferente, nuestro cerebro no lo comprende por la teoría de la identidad social. Por esa razón, cuando la gente me pregunta esta pregunta, me es tan difícil. Y claro, me tengo que remontar a mi bisabuela, doña Pilar. Mi bisabuela, doña Pilar, en los años 50, ya en el siglo XX, salió huyendo de un matrimonio de violencia de género. Otra de mis bisabuelas no lo contó. Y realmente ese fue su final. Pero ella dijo, no, yo tengo que salir de aquí. Y salió. Y se fue a España a estudiar, a Barcelona. Yo vengo de Guinea Ecuatorial, que es el único país de toda África que habla español. Y como en ese momento era colonia española y era una comunidad autónoma más, se podía ir a estudiar sin tener papeles ni nada. Tú podías ir a las universidades españolas y ella se fue a estudiar. Y cuando volvió al país, decidió montar una escuela femenina que llamó Guaiso y Pola. Que la lengua de mis ancestros, bueno, lo vais a decir porque os va a gustar lo que significa. Repetir conmigo, Guaiso y Pola. Una vez más, porque os va a gustar. Más fuerte, Guaiso y Pola. Guaiso y Pola significa mujer, levántate. Y ella creó esa escuela porque pensó que quizás la educación no te da directamente la llave del éxito, pero te ayuda a elegir. Y no quería que ninguna otra niña viviera lo que ella había vivido. Por eso creó esa escuela. Mi madre fue una de sus alumnas, esta es mi bisabuela paterna, y además infundió a sus nietos, que es mi padre, uno de ellos, el que estudiar era súper importante y aún sigue en nuestras generaciones. Por eso, esta mujer, que con las circunstancias que vivía en un país del África Central, con esas circunstancias, es la responsable de que yo esté aquí. Por eso no importa cada pasito pequeño, cómo puede trascender en las siguientes generaciones. Mi otra abuela Isabel no fue a la escuela, solamente estudió hasta los 9 años. Y yo recuerdo cuando fui a su funeral en el 2014 y el sacerdote estaba haciendo su discurso, me di cuenta de que en realidad, aunque solamente había sido ama de casa, era un ejemplo para todos nosotros. Entonces, no importa lo que hagas, porque el liderazgo es una forma de ser y estar en el mundo. El haber nacido en España en los años 70, donde no había diversidad, ni sabían lo que significaba esto, pues mi padre siempre decía que cuando llegó le decían, negro, vete a tu país, ¿qué haces aquí? Y él se reía, porque esta bisabuela, con el dinerito que había ganado en el colegio, se compró una casa en Valencia. Y en esa casa nací yo. Por eso cuando me preguntan de dónde eres y por qué Valencia, es gracias a ella que tuvo la visión y mandó a sus nietos a estudiar a España. Y por eso cuando a él le insultaban le daba igual, porque decía, tengo las llaves de mi casa en el bolsillo. Yo aún recuerdo el día en el que me di cuenta de que era negra, porque os puede parecer una tontería, pero tú cuando tienes 7 años no tienes conciencia de color, te ves como todos los demás niños. Y un día la profesora nos cambió de sitio, a los niños que hablaban mucho los puso más delante, y entonces me senté al lado de un niño que empezó a llorar como si no hay mañana. No, por favor, no me sienten con ella, por favor, yo no me quiero volver negro como ella, por favor. Se pensó que esto es contagioso. Y yo me quedé súper perpleja. Y la profesora también, como no supo muy bien qué hacer en ese momento, me sentó al lado de una niña y la niña me miró como diciendo, bueno, pues si mi destino es ser negra, lo acepto, ¿sabes?
Y yo llegué a casa confusa y le dije a mis padres, me han llamado negra en el colegio. Y mis padres, que son muy prácticos, dijeron, mírate al espejo. ¿De qué color eres? Y yo, bueno, pues tanto como negra, no marrón, porque en mi escala de colores yo era marrón. Y mis padres me dijeron ese día, mira, eres negra y eres mujer y no lo vas a tener fácil. Y además, siendo la primera generación nacida en España de africanos, lo que tú hagas va a tener una trascendencia en cómo te ven los demás y generarás estereotipos. Así que ese día, aparte del susto que me llevé de ser negra, me pusieron el continente de África en los hombros y todavía lo llevo. Y yo en realidad quería ser actriz, pero mis padres me dijeron, nosotros no hemos venido de África para que nuestra hija sea actriz. Tienes que estudiar cosas serias. Así que estudié Derecho, Económicas, era la época de los másters. Claro, hay que estudiar un máster, porque si no, no eres nadie. Hice todo lo que hay que poner para tener éxito. Y salí a la vida y no pasó nada. Nada de nada. Yo que me imaginaba, veía esas series de abogados guapísimos que había en los años 80, esas series americanas, y decía, ay, pues yo trabajaría ahí algún día. Pues no me contrataron en ningún despacho. Bancos, despachos. Y dije, pues oye, me voy a hacer funcionaria, porque a ver si apruebo el examen, y empecé a opositar. Bueno, no hay nada más aburrido. Estudiar y estudiar 12 horas y luego ir a contar las oposiciones. Y yo, a medida que iba pasando el tiempo, decía, esto no puede ser mi vida. Algo tiene que pasar. Y un día, paseando por la Gran Vía, pasé por un Vips y vi un libro fuera que se llamaba Tus zonas mágicas. Y leí este libro y ahí decía que si tú cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu realidad. Este libro es de Wayne Dyer y tiene otro libro que se llama Tus zonas erróneas, que se conoce más. Y yo leí ese libro y ahí empecé a cambiar mi estructura mental. Y me di cuenta de que había estado actuando como una víctima. Pero ahora tenía una opción de empezar a crear la vida que quería. Y cuando haces ese clic mental, las cosas empiezan a pasar para ti, no contra ti. Todos sabemos que hay profesores que te construyen o te destruyen. Y la educación puede cambiarlo todo. Y yo haciendo ese último curso de máster, tuve una asignatura que se llamaba Comercio Exterior y Marketing Internacional. Y dije, bueno, pues si no encajo en ningún sitio, igual aquí sí. Y mi bombilla hizo ¡pum! Y entonces nos dijo el profesor que había unas becas de comercio exterior. Y yo dije, pues voy a probar. Y me presenté a las estatales y a las de la Comunidad Valenciana. Y estando un día en la Virgen de los Desamparados de Valencia, en misa, sonó mi teléfono y los teléfonos de aquella época eran, bueno, como zapatos, ¿sabes? Eran enormes y hacían un ruido tremendo y salí volando de la iglesia para no molestar. Y era mi madre que me decía, oye, que te han dado una beca. La beca del Instituto Valenciano de la Exportación. Así que yo dije, madre mía. Bueno, uno de los días más felices de mi vida, y ahí empieza mi camino en el comercio exterior. Una circunstancia que a mí no me gustó nada, y es que de todas las becas que había en el extranjero, no me dieron esa beca, me dieron la beca que te quedabas en Valencia. Y me pusieron en el departamento de información. Y yo pensé, ¿cómo me hacen esto? Si yo lo que quería irme era a China, a Estados Unidos, a ver mundo. Pero muchas veces lo que parece que no es tu suerte, es tu suerte. Porque a los 6 meses de estar ahí, por primera vez nombraban a una mujer para ser presidenta de esa institución. 34 años de institución y nunca había dirigido esa institución una mujer. Y resulta que el primer día de su trabajo me la encuentro en el ascensor. Yo la había visto en el periódico y por eso la había reconocido. Y entonces me la encuentro en el ascensor y entonces le pregunto, oye, ¿qué tal ha ido tu día de trabajo? Y se me queda así y me dice, pues muy bien. Oye, ¿tú quién eres? Y yo, pues la becaria del Departamento de Información. Oye, ya que te tengo aquí, ¿te podría hacer una pregunta? ¿Qué has hecho tú para ser directora? Porque yo un día quiero ser directora.
Entonces ella me dijo, ay, pues estudié Derecho. Digo, ay, pues no voy mal. Y entonces le dije, oye, ya que te tengo aquí, tengo, aparte de la pregunta, una petición. Mi sueño, desde que era pequeña, es vivir en Nueva York. Yo sé que hay una oficina allí. Me tenéis que mandar allí. Entonces ella se me quedó mirando y me dijo, mira, no te conozco. ¿Qué tal si hablas mañana con tu jefa y que venga a verme, que es mi primer día? Y yo al día siguiente me fui a mi jefa y se lo dije, pero vengo a contar esto porque muchas veces, y sobre todo las mujeres, queremos algo, pero no lo pedimos. La oportunidad se cruza y te quedas así, bloqueada. La diferencia entre el despacho de una becaria y la de una directora general, presidenta de una organización, hay muchas mesas en medio. Y yo sabía que la oportunidad de volverla a ver, igual acababa mi beca y no la volví a ver. Así que aproveché esa oportunidad. ¿Por qué pensamos que nuestros jefes tienen una bolita de cristal y saben que quieres un sueldo más alto? ¿O que quieres cambiarte de puesto? Por eso es tan importante pedir lo que quieres. Porque si no, las cosas no pasan para ti. Así que ese fue mi pasaporte, esa conversación de ascensor. Por eso me gusta el concepto de mujer escalera. Cada vez que veas una mujer a la que puedas ayudar, dale la mano para que suba. Porque os aseguro que en la escalera del éxito vas a ver la misma gente cuando bajas que cuando subes. Hablábamos de Jonás y esa tormenta. Yo tuve una gran tormenta. Claro, llegué al IBEX, de becaria me convertí en directora de esa oficina, luego me contrató la Cámara de Comercio y claro, yo estaba como un pavo real diciendo, madre mía, ahora soy la directora de la Cámara de Comercio, mi oficina en el Empire State, me ha venido Dios a ver, ¿qué es esto? Pero ¿sabéis cuál es el mayor enemigo del éxito? La arrogancia. A mí el éxito se me subió a la cabeza. Porque pensé, 31 años, negra, mujer, sentándome en la mesa con los presidentes de las grandes empresas, yéndome al desfile de Carolina Herrera y que me siente en primera fila. Claro, yo como un pavo real. Y lo que no entendí es que la Cámara de Comercio no era mía. Y yo la dirigía como si fuera mía. Había hecho muy bien mi trabajo. Cuando llegué habían $300.000 en la cuenta y cuando me fui había 1.700.000. Y éramos una organización sin ánimo de lucro. Es decir, mi trabajo no era hacer dinero, pero lo hacíamos. Y un día, 2012, 10 de febrero, en Estados Unidos siempre te echan un viernes a las 3 de la tarde para que pases un buen fin de semana, como el que pasé yo. 3 de la tarde vinieron 3 señores y me dijeron las llaves, tarjetas de crédito y no toques nada. No me pude despedir de mi equipo de 16 personas. Solamente pude alcanzar a coger la foto de mis hijos y salí. Y cuando estuve ahí debajo del Empire State, febrero, con un frío, temblando ahí abajo, y digo, ¿qué hago? Pues cuando te pasa una cosa así, llama a tu madre si la tienes. Yo la llamé y le dije, mamá, me acaban de echar. Y mi madre, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo, mamá, te llamo para que me animes. ¿Y estás llorando más que yo? Pero claro, mi madre pensaba en las 16, 18 horas de trabajo que yo había pasado. Y entonces ahí entré en una reflexión. Pero no solamente eso, es que esa misma semana me divorcié. Entonces dejé de ser yo. ¿Quién era si no soy la directora de la Cámara de Comercio, con lo que yo me identificaba? ¿Quién era si no soy la mujer de y el tipo de familia que yo había imaginado? Y cuando pasas un desierto emocional de ese calibre, cuando lo pierdes todo, entonces te encuentras solamente con alguien, que eres tú. Yo estuve en ese pez, pero mi historia no tardó 3 años. Mi pez me tuvo ahí dentro mucho tiempo, años. Pero recuerdo que a la semana de pasar esto me fui a España para buscar amor,
Porque todas esas horas que yo había pasado dedicando al trabajo, descuidando a mi familia y pensando qué es lo que tenía que hacer, porque tienes que demostrar más. ¿Cómo vas a faltar cuando tus hijos están malitos? Porque si no, mi consejo de administración, que eran 38 hombres y 2 mujeres, no quería que me juzgaran porque no hago bien mi trabajo, dándome la oportunidad. Pasé por todo eso. Y cuando volví a Estados Unidos, ya sabéis lo simpatiquísimos que son los de inmigración, ¿verdad? En Estados Unidos. Cuando pasas, la cantidad de preguntas que te hacen. Y yo, teniendo pasaporte americano, cuando volví me preguntaron, ¿y usted para quién trabaja? Y yo cada vez que me preguntaban eso anteriormente, les mostraba mi tarjeta con los escuditos de la bandera de España y de Estados Unidos. Trabajo para la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos. Y yo feliz. Pero esta vez, cuando me preguntaron, me quedé así en blanco. Y entonces les dije, trabajo para Bici Lavacoco. Porque desde ese momento tomé una decisión. Y dije, ya no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para mí. Y como no me puedo echar a mí misma, y no me gustó nada esa sensación, pues voy a crear mi propio emprendimiento. ¿Pero por qué hice esto? Porque 3 años antes de que me echaran, yo ya no me sentía cómoda en ese trabajo. Tenía un deseo de hacer cosas. Había tenido un jefe que me había dejado hacer lo que me daba la gana. Pero vino una otra administración. Y yo, en lugar de tomar la valentía de irme y hacer lo que quería hacer, me quedé por miedo. Entonces vino la tormenta. Porque cuando hay un deseo interno, cuando hay un llamado, cuando hay un deseo, Dios lo ha puesto en tu corazón. Y ese es tu llamado. Y si no haces caso, la tormenta viene. Y yo tuve esa tormenta. Así que entendí y me di cuenta de que tenía que hacer mi misión y construir mi propia empresa a mi manera. Lo tuve difícil porque como estamos acostumbrados a las etiquetas, claro, ¿qué eres si no eres abogado, ingeniero? Y yo quería ser todo. Hice una mezcla ahí y dije, ay, pues me encanta el comercio exterior, pero también me encanta servir al mundo. Oye, y también me encanta la geopolítica y también la moda. Oye, ¿qué hago? Pues yo a los jóvenes os diría que en lugar de comeros la cabeza con qué hago y elegir, convertiros en personas polímatas. Porque este siglo XXI es el siglo de las personas polímatas. Si queremos navegar por toda esta incertidumbre, acostúmbrate a que tu cerebro puede ser buenísimo para las matemáticas, pero quizás necesites la filosofía, la literatura, porque se van a hacer conexiones neuronales que te van a llegar a hacer decisiones que de otra manera no podrías. Hay 3 enemigos que nos impiden brillar. El primero es la sociedad y la cultura. Ese enemigo está fuera, porque nos han dicho, no llames tanto la atención. Las mujeres hablar bajito, que no se te vea mucho. Esto es cultural, esto es social. Por lo tanto, muchas de nosotras tenemos miedo a brillar, a llamar la atención, porque eso es de vanidad. El segundo enemigo es tu entorno, tu familia, tus amigos. Te quieren y te quieren proteger. Entonces te dicen, cuidado, no te vayas a equivocar. A ver, yo de ti no lo haría. Si tienes un trabajo seguro, ¿dónde vas? Te quieren proteger. No lo hacen por mal, todo lo contrario. Algunos de tu entorno, tú eres un reflejo de lo que tú podrías hacer que ellos no están haciendo. Entonces, por eso también a veces tienes esa posición. Pero el más poderoso de esos enemigos contra tu brillo eres tú. Y ahí está nuestra voz interna. No eres suficiente. La loquita de la casa, el síndrome del impostor, el perfeccionismo. Ahí está. Esto que he hablado, y por eso he empezado por Jonás, el miedo al éxito tiene un nombre
y se llama Complejo de Jonás. Y se llama Complejo de Jonás haciendo referencia a la historia que os he contado. Un psicólogo del año 1960, Maslow, se apoyó en esto porque viendo a sus pacientes se dio cuenta que había más gente que tenía miedo a triunfar que tenía miedo a fracasar. Por eso estudió esto. Y se dio cuenta de cómo se puede detectar ese complejo de Jonás. Por ejemplo, cuando tú te boicoteas ante un proyecto, estás casi ahí y hay algo que no haces y te tiras para atrás. Cuando te ofrecen una gran oportunidad y tú dices, no, esto no es para mí. Cuando dices, no, todavía no estoy preparada, no estoy listo. ¿Sabes? Y estás indefinidamente preparándote, ¿pero para qué? Toma acción. Es así como se despierta otro. Cuando nos dicen lo buenos que somos, cuando tú dices, qué guapa estás, y dices, no, guapa tú. Nuestros logros no los celebramos. Alguien nos dice, oye, qué bien lo has hecho. No, era mi día de suerte. ¿Os suena? Ahí está el complejito de Jonás, por ahí. ¿Y cómo se nos va este complejo? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí es donde entra la inteligencia narrativa. Pero además hay otros miedos conectados con este complejo, como es el miedo a la felicidad. De este miedo no se habla mucho, pero existe el miedo a la felicidad. Cuando te va todo súper bien en tu vida y de repente estás esperando, a ver cuándo me caigo de aquí, algo me va a pasar. Y cuando no me lo disfruto y dices, no me quiero hacer muchas ilusiones, que es que en algún momento miedo a ser feliz. Y luego miedo a ser visible. ¿Qué miedo nos da ser visibles? Para tu negocio puede estar súper bien que estés en las redes sociales, pero dices, no, a mí no me gusta. Vamos a ver, ¿quién controla la narrativa? Tú no tienes por qué enseñar todo en las redes sociales. Tú cuentas lo que quieres. Es un camino más. Antiguamente ibas a una agencia de comunicación para que impulsaran tu empresa. Y ahora es otro mundo. Pero no quiero ser visible. ¿Y si te ayuda para tu negocio? ¿Y si te preguntas por qué no quieres ser visible? Porque quizás tu visibilidad ayudaría a otras personas a que se inspiraran en ti. ¿Y si te lo preguntas de otra manera? Por eso la inteligencia narrativa tiene 3 partes. La primera es el cambio de identidad. ¿Con qué me identifico? Si mi personaje se identifica con eso, si yo no cambio mi identidad, voy a seguir con mis creencias, como nos decía Lucy. Esas creencias que están aquí en nuestro subconsciente y que nos hacen funcionar de una manera. Para yo poder cambiar mi vida, tengo que cambiar mi identidad. Y para eso, debo cambiar toda mi estructura mental. Ese es el primer paso. Porque todos tenemos un personaje. Cuando nos identificamos, Cari decía que cuando ahora le preguntan quién eres, ella dice Carina Escobar. Pero ¿cuántas veces cuando nos preguntan decimos, no, soy abogado, soy arquitecto? Ahí estás explicando simplemente lo que haces, no quién eres. Entonces tenemos que desaprender, deshacernos de esa identidad, que esa identidad muchas veces ha sido construida por nuestras familias, por nuestros profesores, nuestros entornos laborales. El segundo paso es reescribir la narrativa. El ser humano está hecho de historias. Antes de que supiéramos escribir y leer, ¿qué hacíamos en las cavernas frente al fuego? Contar historias. Las personas que habéis estado en África conmigo, algunas compañeras aquí de Morelia, visteis lo que hacen los masáis. Nos reunimos todas las noches a contar historias alrededor del fuego, sin móviles, sin televisión, simplemente compartiendo. Pero la historia se puede cambiar. Y lo importante no es lo que he vivido, sino lo que yo quiero vivir.
Y lo último, es lo que yo llamo la alfabetización de mi futuro. Y para eso os voy a pedir que cerréis los ojos y os voy a decir que no tengáis miedo. No me como a nadie. Confiar en mí. Solo por unos minutos, cerrar los ojos y conectar con la respiración. Porque la respiración es lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo y lo último que vamos a hacer. Quien controla la respiración controla su narrativa también. Así que respirar 3 veces hondo. Y además así le vais a decir al sistema nervioso, todo está bien. Una vez más, inhalo, exhalo. Última vez, inhalo, exhalo. Y así como estoy, voy a imaginar con los ojitos cerrados que estoy en un cine. En este cine no hay nadie, está vacío. Y estoy sentada o sentado en el centro del cine con una gran pantalla como la que tenemos aquí detrás. Y esa pantalla está apagada, el cine está completamente a oscuras. Pero de repente se enciende una luz. Y quiero que te visualices a ti en una habitación preciosa, en la casa de tus sueños, levantándote por la mañana. Abres los ojos y imagínate con quién te gustaría levantarte esa mañana. Puede ser tu pareja actual, si no la tienes, tu pareja ideal, o simplemente quieres estar sola, solo, o con tu mascota. ¿Con quién te gustaría levantarte y decirle buenos días? Y vas a esbozar una sonrisa porque estás levantándote en una cama de esas cómodas, preciosas, que huele súper bien. Y sales de la cama y te vas a tu cuarto de baño. Y quiero que te mires al espejo. Y en ese espejo, que es un espejo entero, quiero que te mires, mujer. Y que te veas a ti, enfrente del espejo, completamente desnuda. Y que veas la mejor versión de ti. No la versión que se critica, no la versión que está pensando siempre cuántos kilos tengo que perder o cuántos me faltan. No sin pensar qué arrugas tengo o qué vieja me veo. Quiero que te veas en tu mejor versión, porque con los ojos que tú te miras, te verán los demás. Y empieza por la aceptación radical de lo que está frente al espejo. Ama lo que está en ese espejo. Y desde ese amor incondicional al vehículo que te permite experimentar la vida en este mundo físico, dale las gracias a tu cuerpo, porque te has podido levantar. Y si no, mírate desde el amor más profundo. Y ahora te vas a tu armario. Y mujer, un pedazo de armario, no uno chiquito, enorme. Y elige qué te gustaría ponerte en tu día ideal. Elígete y elige vestirte para triunfar. Y ahora vas a desayunar y en esa mesa hay, como en los hoteles, rico todo, tu buffet personal. Imagina qué te gustaría desayunar y desayúnatelo todo porque esto no tiene calorías. Y ahora piensa, ¿a qué lugar de trabajo me gustaría ir? Quizás es donde estás ya, quizás es tu emprendimiento, pero con tu mente hoy puedes elegir dónde quieres dedicar tu talento, a dónde y con quién. Piensa qué tipo de compañeros de trabajo, qué personas te gustaría relacionarte. Piensa a quién te gustaría vender, quiénes quieres que sean tus clientes. Porque también el tipo de clientes que atraes están muy conectados con las gafas con las que ves el mundo. Así que mira a tu cliente y mira al cliente que te compra, que no te regatea, que quiere pagar lo que tú quieres recibir. Valórate.
Y ahora quiero que vayas a tu cuenta bancaria y que veas el número que a ti te haría sentir seguro, segura, libre. Todos tenemos una cifra en la cabeza, algunos más y unos menos. Cualquiera que sea la cifra que estés viendo en tu cuenta bancaria imaginaria en este momento, auméntala, porque ahí está tu límite. Expande tu límite. Ponle 100.000 más. Y ahora piensa, ¿qué harías por la tarde, después de tu trabajo? ¿Te gustaría ir a una exposición de arte, dedicarte a leer, a tu familia, a tu jardín? ¿Cuál es tu hobby? ¿A qué dedicas tu tiempo libre, como José Luis Perales decía? Y así como estás, imagínate que ya llega el final del día. ¿Y quién te gustaría que te recibiera en tu casa? ¿Y cómo es esa casa de tus sueños? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Dónde te gustaría vivir? Y así como estás, vuélvete a tu cama, acabando el día. Y solamente puedes agradecer, porque si vives la vida de tus sueños, vas a estar en continuo agradecimiento y vas a esbozar una sonrisa. Así que te invito a que sonrías, pero mantén los ojos cerrados un poquito más. Y así como estás, vas a volver al cine y vas a ver cómo esa pantalla, cada vez la imagen se va quedando más reducida hasta que toma el tamaño de una perla. Y esa perlita salta a tu corazón. Y ahora todo el mundo va a poner las dos manos en el corazón. Y vais a sentir cómo esa perlita con esas imágenes se expande y explota en tu corazón y se expande por todo tu cuerpo. Y siente ese agradecimiento y ese amor, porque cada célula de tu cuerpo ha recibido la misión y sobre todo tu cerebro. Y ahora, poquito a poco, voy a abrir los ojos con delicadeza. Welcome back. Bienvenidos. Este simple ejercicio, tan sencillo, cambia la narrativa. Porque, ¿qué nos pasa? Llegamos a la cama a dormir y empezamos a pensar en los problemas del día, en lo que tengo que hacer mañana. Y por la noche tu cerebro empieza a trabajar. ¿Qué te crees? ¿Que no está trabajando? Tú estás durmiendo, pero tu cerebro está haciendo cosas. Cuanta mejor información le nutras y cuanto más imagines la vida de tus sueños, así pasará. Por deciros un ejemplo, la primera vez que yo viajé en business, pues os podéis imaginar cómo me sentí. ¿Sabes? Fue un regalo además de una empresaria que me dijo, quédate un día más y yo mañana te mando a Nueva York en business. Y yo dije, madre mía, subí al avión y dije, ¿esto qué es? Pero me dan de comer unas cosas buenísimas después de haber viajado, que te dan la bandejita así y aquí te sirven súper bien y tienes una pantalla, yo ahí alucinando. Y entonces, ese día vi un documental que se llamaba The September Issue, que es como el especial de septiembre. Y era un documental sobre Anna Wintour, que es la directora de Vogue. Y yo mientras veía lo que pasa, cómo montan Vogue, porque yo desde muy pequeñita pues coleccionaba la revista. Y entonces pues vi ese documental y dije en mi cerebro, ¿cómo me gustaría un día estar en esa revista de Vogue? Pero claro, cuando yo pensé esto, pesaba 93 kilos. O sea, que no era para nada cercana a poder salir en Vogue. Y pasaron los años. Esto fue en el año 2006. Y justo en el año 2020, Denise Ortiz, que es mexicana y forma parte de mi equipo, me llama y me dice, oye, Visila, no te lo vas a creer, pero que va a salir un especial de Vogue Business y te van a hacer una entrevista. Y me piden que cuándo puedes hacer el shooting.
Esto en medio de la pandemia. Y yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, sí. Digo, mira, ¿y cuánto tiempo hay para hacer las fotos? Porque yo me he comido la nevera entera durante este tiempo y tengo que cerrar la boquita ya antes de que me hagan las fotos. Total, que me dice, voy a preguntar. Le digo, mira, que lo ponga en 3 semanas por lo menos. Estoy 3 semanas en el gimnasio como si estuviera loca y sin comer, pero yo tengo que salir perfecta en Vogue. Y de repente me dice, oye, es que la mejor fotógrafa, la que fotografía a todo el mundo, está en Nueva York solo la semana que viene. Y yo, pues, milagros no van a pasar. Pero ¿sabes lo que pensé? Mira, ¿sabes qué? Me lo voy a pasar bien. Tanto tiempo llevo deseando esto y lo primero que se me cruza por la cabeza es que voy a aparecer Michelin en las fotos. Pues ya está. O sea, pues Michelin, pero voy a salir en Vogue. ¡Qué narices! Así que me fui al photoshoot y me lo pasé bomba, todos ahí con las mascarillas. Me lo pasé tan bien que la fotógrafa dijo, oye, ¿tú te has traído ropa? Porque se va la estilista y me gustaría seguir fotografiándote. Y yo, pues sí. Y entonces vio mi ropa y le gustó y seguimos todo el día de photoshoot. Y en principio era una entrevista. Pero el día antes de salir la revista a la calle, la editora jefe me dice, oye, Visila, que por decisión unánime te hemos puesto en la portada. Bueno, ya os podéis imaginar. Salté, bailé, hice de todo, de la alegría. Pero os vengo a contar esto porque ese sueño que yo tenía tardó casi 20 años, pero llegó. Y fue un antes y un después en mi vida. Por eso hay que darse el permiso de soñar. Y nunca hay que dejar que vuestros miedos sean más grandes que vuestros sueños. Y antes de finalizar, para esto voy a llamar a Cari, que suba al escenario, y os voy a contar la historia de mi abuela Isabel. Os he dicho antes que mi abuela no tuvo mucha educación, solamente estudió hasta los 9 años, era la madre de mi padre, y yo, cuando era pequeñita, no tenía concepto de abuelos, porque mis abuelos eran unos señores que vivían en África y que me escribían una carta de vez en cuando, que mi familia leía en familia las cartas, pero yo no tenía concepto de abuelos. Mis amigas del colegio, los domingos, se iban a comer paellita con sus abuelos o le recogían del colegio. Pero para mí, yo no sabía lo que era un abuelo. Cuando mis abuelos se vinieron a vivir a España, para mí fue un hito. Y pasé mucho tiempo con ellos. Y me encantaba estar con ella. Porque los niños, como nunca me invitaban a los cumpleaños, yo le conté a mi abuela, no me invitan a los cumpleaños. Y me dijo, pues invítalos tú. Pues vamos a hacer una fiesta. Y entonces hicimos una fiesta y bueno, mi abuela hizo comida africana, se vistió con esas telas, porque ella tan orgullosa de ser africana que siempre se vestía de africano. Y al lunes siguiente yo era la top del colegio, gracias a mi abuela. Pero un día vino una tía mía española y dijo que tenía una depresión de caballo. Y mi abuela cuando se fue me dijo, oye, ¿eso de depresión qué es? Y dije, abuela, pues no sé muy bien, yo tenía 12 años. Digo, creo que es una enfermedad que lloras mucho, pero no sé. Y mi abuela me dijo, ya a los blancos no les entiendo. ¿Una enfermedad que lloras mucho? Dice, pero si yo, que he estado embarazada 14 veces de mi vida, he perdido 7 hijos a los que he tenido que enterrar. Si puedo comer, puedo reír y puedo bailar, todo está bien. Por eso, en honor a mi abuela y a mis ancestros, yo todas mis conferencias, por contrato, acabo bailando.